Conferencia de Neville Goddard, eres un ser cósmico. 2 de mayo de 1969. Esta noche quiero que pienses en Cristo como un ser cósmico que contiene a todos dentro de él. Habiendo muerto por todos, este único ser está en todos y resucitará en todos. Solo un ser puede levantarse, porque solo un ser cayó. Habiendo destruido deliberadamente su templo en la caída, Dios, este ser, está reconstruyendo su templo a partir de los redimidos, para que se convierta en algo mucho más grande de lo que era antes de su destrucción. Un ser, que contiene todo dentro de él, cayó en este mundo de muerte para individualizarse como tú, como yo. Ese mismo ser resucitará en todos nosotros, individualmente, y cuando lo haga, el nombre divino, Señor, será conferido al individuo en quien resucitó. En la maravillosa carta de Pablo a los Corintios, nos dice, de ahora en adelante a nadie considero desde el punto de vista humano, aunque una vez consideré a Cristo desde un punto de vista humano, ya no lo considero así. ¿Por qué? Porque Pablo fue llevado de la tradición al autodescubrimiento. Mientras estaba decidido a destruir a aquellos que creían en un Salvador distinto de aquel en el que le habían enseñado a creer, Pablo descubrió que el Cristo del que hablaban era un modelo de salvación contenido en cada niño nacido de mujer. Fue Pablo quien dijo, cuando a Dios le plació revelarse en mí, no consulté con carne ni con sangre. El patrón se desarrolla de una sola manera, y Pablo trató de describir cómo se desarrolló en él. No puedo encontrar el verdadero detalle en su descripción, pero Pablo nos dice que imitemos a Dios como hijos queridos. Ahora bien, para poder imitar a alguien o algo, primero hay que verlo o oírlo. ¿Cómo puedes imitar algo que no puedes ver ni oír? Mi propósito es decirles cómo imitar a Dios como un hijo querido, porque la imitación solo se puede lograr escuchando lo que sucedió y creyéndolo. Ahora se hace la pregunta, ¿cómo pueden los hombres imitar a aquel a quien nunca han oído, y cómo pueden oír a menos que haya un predicador, y cómo puede haber un predicador si no es enviado? La fe viene de lo que se oye, y lo que se oye viene de la predicación de Cristo. Sí, cuando les digo que salí del Padre, aceptan mis palabras y creen que les estoy diciendo la verdad, entonces pondrán su esperanza plenamente en esta promesa y su desarrollo en ustedes. Yo os digo, un ser cayó para hacer todo, y un ser va a resucitar en todos, como cada uno es llamado según su propósito. Fui llamado en 1959. Él podrá llamaros esta noche, pero cada uno de nosotros será llamado individualmente por el mismo ser que está resucitando en todos. No puedo concebir nada comparable a esto, porque a menos que nazcamos de arriba permaneceremos en el mundo de la muerte, haciendo girar la rueda del retorno una y otra vez. Puedo asegurarles por lo que sé por mi visión interior, que todos escaparán. Dios no dejará una sección de sí mismo en el mundo de la muerte. Él es un ser que contiene todo. Cayó en el mundo de la muerte. Ese mismo ser, surgiendo en cada uno, individualmente según su propósito, reconstruye su templo a partir de los redimidos. Si quieres imitar a Dios como un hijo querido, primero debes tener un patrón que puedas seguir. Esto es cierto en todos los ámbitos de la vida. Debe haber un molde en el que se vierte el metal fundido para formar una pieza fundida. Jesucristo es el molde que debe ser perfecto como vuestro Padre Celestial es perfecto. La perfección es un estado fundido al que debes reducirte. Vuestro cuerpo físico, cuando es quemado, queda reducido a polvo, por lo que no puede ser este cuerpo el que se reduce a estado fundido. No. No es tu cuerpo físico, sino tu cuerpo espiritual. El cristianismo se basa en la afirmación de que sucedió una cierta serie de eventos en los que Dios se reveló en acción para la salvación del hombre. No tiene nada que ver con ningún hombre individual del exterior. La historia de Pablo, que precedió a los evangelios 20 o 25 años, no se ocupa de lo que le sucede al individuo entre la cuna y la tumba. Si el que se llamaba Jesús fuera carpintero, albañil o proxeneta, a Pablo no le importaría. Solo le interesaba lo que sucedía en un individuo. Pablo sabía que había despertado del sueño de la vida, pero no podía compartir sus experiencias con los demás excepto con palabras. Se nos dice que pasó sus últimos días, desde la mañana hasta la noche, discutiendo sobre el reino de Dios y tratando de persuadir a otros acerca de Jesús, y algunos creyeron mientras que otros no creyeron. Esto es cierto en este mundo en el que vivimos.
Cuando cuento lo que me pasó, individualmente, mis experiencias son tan inusuales que la persona promedio no las aceptará. Ellos. Todavía en el mundo de César. Están más preocupados por cómo ganar ese dólar extra que en el mundo eterno de la vida. Aunque este mundo de muerte es temporal, continuará como si fuera para siempre, hasta que el individuo escuche la palabra de Dios y responda con fe poniendo su esperanza plenamente en la gracia que vendrá a él cuando Jesucristo sea revelado dentro de él. Allí cayó el ser único que nos contenía a todos. Fue un acto deliberado y necesario para expandirse más allá de lo que él era antes de la caída. No hicimos nada malo que justificara nuestra caída, más bien deseábamos entrar en este mundo de muerte. Acordamos tomar sobre nosotros estas vestiduras muertas, ser esclavizado por ellos y vencerlos. Lo hicimos con perfecta confianza de que aquel que nos contenía a todos, nos redimiría a todos. En el capítulo 32 del libro de Deuteronomio se nos dice que, Él ha fijado límites al pueblo según el número de los hijos de Dios, por lo tanto, cada niño es una prenda usada por un hijo de Dios, y Dios no dejará a uno de sus hijos en este mundo de muerte. Más bien, cada hijo se elevará, individualmente, a la comprensión de que Él es Dios Padre, ya que se necesita de todos nosotros para formar ese ser único que es Dios y Padre de todos. Cuando hablo de Jesucristo no me refiero a un hombre, sino a un modelo. Como Pablo, ya no considero a Cristo desde el punto de vista humano. Una vez lo consideré así, pero ya no. Ahora lo veo como un patrón de salvación que comenzó a desarrollarse en mí allá por 1959, cuando desperté en mi cráneo. Hasta ese momento yo. Como usted. No tenía idea de que estaba enterrado allí, pero como me sucedió a mí, ahora profetizaré para vosotros. Un viento tormentoso te poseerá y despertarás en tu interior para descubrir que está sepultado en tu cráneo, del que saldrás. Ese será vuestro nacimiento de arriba, del cual habla Juan, diciendo, a menos que nazcas de arriba no puedes entrar en el reino de Dios. Este reino es la nueva era de la que se habla como esa era. A diferencia de esta edad. Esta es la era de la muerte donde todo comienza y termina, mientras que esa era es la vida eterna. Habiendo vencido el mundo de la muerte, Jesucristo, el patrón, se despliega a medida que te elevas, victorioso, al mundo de la vida eterna, porque ustedes son los dioses que descendieron, se individualizaron para elevarse como el Señor, como no hay otro ser. El mundo puede condenarte si eres ladrón de profesión, pero Pablo no. Poco importa lo que os suceda individualmente entre la cuna y la tumba. Pero importa mucho si, cuando oyes mi historia de salvación, la crees, porque entonces romperás el caparazón y te elevarás por encima de todas estas tonterías mundanas. La historia de la salvación nos fue contada a nosotros como a ellos, pero no les benefició porque, creyendo que este mundo de muerte era real, estaban más interesados en lograr mayor intelecto y más riqueza aquí, por lo tanto, la historia no fue recibida con fe. Leí una historia acerca de Lord Russell quien, aunque amaba que lo llamaran Señor, dijo, considero la religión como una enfermedad nacida del miedo. Una fuente de miseria incalculable para la raza humana. Bueno, les digo que no es una enfermedad, aunque sé que existen innumerables formas de interpretación del gran misterio. Al igual que a Pablo, me enseñaron que Cristo era un hombre que vino al mundo y afirmó que era el Mesías para salvarlo. Pero les digo, el cristianismo se basa en la afirmación de que ocurrió una cierta serie de eventos sobrenaturales, en los cuales Dios se reveló en acción para la salvación del hombre. Cuando me di cuenta de que estos acontecimientos describían el modelo de hombre que era Cristo, supe que no había otro. Se necesitan muchos golpes del mundo para reducirnos a ese ser líquido y cósmico que despierta en la tumba. Esa tumba no está en algún cementerio, sino en la calavera de la que te despertará un viento tormentoso. En el Talmud de Jerusalén existe la tradición de que el Mesías nació en Belén la noche de la destrucción de Jerusalén y fue arrastrado por una tormenta. Te digo que esto es verdad. Cuando el viento de la tormenta se apoderó de mí, reverberé de pies a cabeza. Sentí como si mi cuerpo estuviera siendo destrozado cuando desperté. Esperando ver la misma habitación en la que me había retirado, desperté y me encontré en una tumba que intuitivamente sabía que era mi cráneo. Estaba sellado, y cuando aparté una piedra, descubrí que podía introducir mi cabeza por la abertura que se encontraba allí.
Esto hice y salí de aquel cráneo como sale un niño del vientre de una mujer, pero este era el vientre de arriba y no el vientre de abajo, porque es necesario nacer de arriba para heredar el reino de Dios. Luego, toda la imaginería tal como nos cuenta las Escrituras me rodeó, siendo testigo del evento. Está escrito que el ángel del Señor dijo a los que iban a ser testigos, id y lo encontraréis, porque Dios ha nacido hoy en Belén. Busquen este cartel, que es un niño envuelto en pañales, tirado en el suelo. Entonces los testigos fueron apresuradamente y encontraron el cartel, pero no podían ver al que estaba teniendo la experiencia porque era espíritu, y como Dios es espíritu, fue Dios el que nació. Aunque no podía ser visto por ojos mortales, mis testigos no pudieron verme, pero podía verlos y cada uno de sus pensamientos era objetivo para mí. Entonces la señal de mi nacimiento se la llevó un viento tormentoso. Ahora, sabiendo que soy Dios, que es Padre, debo tener un hijo que dé testimonio de mi paternidad. 5 meses después, David, el Hijo de Dios, se presentó ante mí y me llamó Padre y cumplí su promesa. Luego volví a la limitación de mi cruz para compartir mis experiencias con vosotros, hermanos míos, para animaros a creer. Vi a mi único Hijo que es el único Hijo de Dios. Ese Hijo es la personificación de todas las generaciones de hombres y sus experiencias, demostrando que la carrera ha terminado y la corona de justicia es mía. He desempeñado todos los papeles bellos y desagradables en este mundo. Tuve que hacerlo para poder ver a mi Hijo, cuya belleza no tiene medida y cuyo nombre es David. Ahora, el tercer acto poderoso revela tu verdadera identidad como la del oro fundido. En el libro de Zacarías leemos, él estaba sobre el monte de los olivos cuando estaba dividido de este a oeste mientras una mitad avanzaba hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Descubrirás, como yo, que el monte de los olivos del que aquí se habla es tu cuerpo, porque el Antiguo Testamento es un presagio, una previsión de una manera no del todo concluyente e inmediatamente evidente. Es una sombra, pero no la sustancia. Zacarías se refiere a una montaña, pero cuando te suceda a ti, te darás cuenta de que la montaña eres tú mismo. Es su cuerpo el que se divide de arriba a abajo, de este a oeste, a medida que un lado se mueve hacia el norte y el otro hacia el sur, revelando oro líquido y fundido en su base. Mientras miraba este oro líquido y vivo, supe que era yo mismo, y me fusioné con él y subí hacia mi cráneo. Al reino de los cielos, porque el reino está dentro. En ese momento salí del mundo de la generación y regresé al mundo de la regeneración, mientras los cielos reverberaban como un trueno. Habiendo regresado al estado fundido, me lancé en el molde que me fue preparado antes de que existiera el mundo, para convertirme en la imagen viva que irradia y refleja la gloria de Dios. Ahora soy la imagen expresa de Dios mismo. El deseo primordial de Dios era, hagamos al hombre a nuestra imagen. Os digo que Él lo ha hecho. Como uno de los dioses, he completado el viaje, pero como todos somos hermanos, me veo obligado a permanecer en el mundo para decíroslo con la esperanza de que vosotros que todavía estáis dormidos, me creáis. Yo digo que el Cristo de las Escrituras es un modelo de salvación y no un hombre separado de uno mismo. Los 4 actos poderosos que forman esa redención comienzan con tu despertar dentro de ti y terminan con el descenso de la paloma. 2 años y 9 meses después de mi ascensión al reino de los cielos, el Espíritu Santo descendió sobre mí en forma corporal de paloma y me cubrió de amor. Entonces supe que había desempeñado todo el papel y que ahora era una piedra viva y gloriosa en el cuerpo vivo del Cristo resucitado. Cristo es el único ser que cayó conteniendo todo dentro de sí. Él nos eligió en él antes de la fundación del mundo. Como no podía caer sin todos nosotros, acordamos caer con él. Ese fue un acuerdo para la expansión, porque la verdad es una iluminación en constante expansión. Dios, habiendo llegado al límite de la contracción y la opacidad, murió para elevarse a la expansión y la translucidez ilimitadas. La opacidad, que es la duda, se personifica como una cosa y se llama diablo, y este ser llamado hombre es el límite de la contracción. Puede que sea difícil de creer, pero, como dijo Pablo después de su revelación, la sabiduría de este mundo es necedad a los ojos de Dios, y la necedad de Dios es más sabia que los hombres y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. El hombre cree que se está volviendo cada vez más sabio, pero esto es solo una tontería cada vez más sabia.
Pero Dios permite que continúen las tonterías mientras los hombres se dan medallas unos a otros, sabiendo que después de la revelación el hombre sabrá que la Biblia no habla de un Mesías que vendrá de afuera, sino de adentro. Un hombre cayó, diciendo, yo digo, vosotros sois dioses, hijos del Altísimo, todos vosotros. Sin embargo, caeréis como hombres y moriréis como un solo hombre, oh príncipes. ¿Puede serlo? Cayendo como un solo hombre somos príncipes, y si eso es cierto, entonces nuestro Padre es un rey. Les digo, nuestro Padre es Rey de reyes y Señor de señores, porque Él es el Señor Dios Jehová quien nos está elevando hacia sí mismo para que cada uno de nosotros tomemos plena conciencia de ser Padre. Independientemente de tu sexo actual, eres un hijo de Sad destinado a despertar como el Padre. Esta maravillosa historia de las Escrituras está completamente mal entendida. Los predicadores de hoy no son enviados, porque aún no han sido despertados, por lo tanto, te darán todo tipo de historias sobre la interpretación de las Escrituras. Antes de 1959 no fui enviado, pero en 1959 fui llamado, incorporado al cuerpo de Dios y enviado. Esta incorporación es como una impresión hecha con un sello sobre cera o barro, porque salí llevando la imagen de Dios. El ojo mortal no puede ver esa imagen, y cuando muera aquí, mi cuerpo físico se desintegrará como lo hacen todos los cuerpos. Mis amigos dirán que estoy muerto, porque para ellos soy un ser mortal con debilidades y limitaciones de la carne. Aquellos que me ven como Neville están engañados, ya que no pueden oír lo que digo, porque ven un cuerpo desintegrándose ante sus ojos. Juzgan por las apariencias y no pueden entender que Dios no ve como ve el hombre. El hombre ve al hombre exterior, mientras que Dios ve al hombre interior, y yo, el hombre interior, he quedado impreso en Dios como un gran sello sobre cera. Llevo este cuerpecito que sigue decayendo, sin embargo, yo, invisible al ojo mortal, estoy irradiando y reflejando la gloria de Dios. Soy la imagen expresa de la persona que es Dios, pero solo me verán aquellos que tienen los ojos abiertos. Les prometo a ustedes que me escuchan esta noche, que no pasará mucho tiempo antes de que partan de este mundo. No tengas miedo. Volverás a la vida, en un mundo como este, para continuar tu viaje. Si crees lo que has oído de mí, aunque no estaré allí, donde quiera que vayas hablarán del trabajo que hice aquí. Individualmente, he dejado el mundo de la muerte. Solo estoy esperando el momento en que me quiten esta pequeña prenda por última vez. Ya no seré restaurado a un mundo de mortalidad como este, porque he terminado la carrera, he peleado la buena batalla, he mantenido la fe. Ahora está guardada para mí la corona de justicia donde voy a esperar que todos mis hermanos entren en esa unión y sean el único ser que descendió llevándolo todo. Recuerda mis palabras, no te estoy engañando. No pasará mucho tiempo antes de que te quites esta prenda y te encuentres restaurado a la vida. Allí conocerás a muchos de tus amigos que te precedieron. Será un mundo como este, donde harán todas las cosas que hacemos aquí. Y recordarás quién te enseñó. No me verás allí, pero eventualmente me verás. Ahora voy a donde tú no puedes llegar, pero lo haréis, porque todos despertarán como Dios Padre. No estoy tratando de persuadirlo para que cambie su actitud hacia el hablante. Solo te digo lo que sé por experiencia. Al igual que Pablo, yo no recibí este conocimiento de ningún hombre, vino a través de la revelación de la verdadera naturaleza de la salvación. Es algo completamente diferente. La salvación no es un hombre, sino un hombre modelo enterrado en todo, que despertará en todo en una experiencia en primera persona, singular y en tiempo presente. Cuando la experiencia sea tuya, tú también sabrás quién eres. Me enseñaron a creer que Dios era otro, pero cuando el patrón despertó en mí, supe que yo era Él. Ahora permanezco en el mundo solo para compartir esta sabiduría con mis hermanos. El autor desconocido del libro de Hebreos dijo, Santos hermanos, miren a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión. Todos somos partícipes de este gran don, así que miremos ahora a Jesús, el apóstol llamado y enviado. Es Jesús quien es llamado. Eso es lo que realmente eres. Como apóstol, eres llamado y enviado a contar la historia de la salvación desde la experiencia. Contarás tus buenas nuevas, sabiendo que no todos los que las oigan responderán. De hecho, muchos, al estar más interesados en los honores de los hombres, lo descartarán.
Los que tienen 50 millones de dólares solo están interesados en aumentar su riqueza a 100 millones de dólares, y, aunque tengan 80 años cuando escuchen tu historia, no les interesará, pues todavía querrán más de lo que deberán dejar atrás cuando dejen este mundo. Ya que, como usted sabe, no podrán llevárselo con ellos. Harán un mundo como este, solo que desprovisto de lo que habían construido aquí, y se adoptarán el papel más adecuado para la obra que aún debe realizar en ellos el Hijo de Dios que lleva esa vestidura. Puede sacarlo del papel de millonario y colocarlo en el papel de lustrabotas o de alguien que limpia letrinas, si eso es necesario para el trabajo que aún debe realizarse en él. El mundo al que van es tan real como este. Sé que esto es cierto por experiencia. Me senté en una silla y sentí que algo sucedía dentro de mí y veo un mundo que es sólidamente real. A medida que mi conciencia sigue la visión, entro en ese mundo y se cierra sobre mí mientras este mundo queda excluido. Mientras esté en ese mundo mi cuerpo es real. Es visto y oído por otros. Si en ese mundo tengo un cuerpo así, pero los que están aquí ven mi cuerpo dormido en una silla, ¿cómo obtuve ese cuerpo? Fue tan real para mí y para aquellos que me vieron y escucharon allí como este cuerpo que ahora ves aquí. Podrías destruir este cuerpo, pero no habrías destruido ese cuerpo en ese mundo. William Blake dijo una vez, el roble se corta con el hacha y el cordero se mata con el cuchillo, pero sus formas eternas permanecen para siempre y son reproducidas por la semilla del pensamiento contemplativo. Cuando entré en ese mundo supe que era un hombre llamado Neville. Estaba tan consciente de ser Neville que me vestí con el cuerpo que era Neville, sin embargo, sabía que había un cuerpo que era Neville, profundamente dormido en una silla. ¿Cómo ha ocurrido? Por la semilla del pensamiento contemplativo. Cuando mueres aquí, te remodelas a la semejanza que conoces. Solo tú la reduces en edad a un tiempo que te agrade. Un hombre de 80 años, sabiendo lo que ahora sabe, vestirá un cuerpo de 20 años, producido por la semilla del pensamiento contemplativo. ¿Quién lo hace? El Dios en él. No pasará por el vientre de una mujer, sino que creará un cuerpo nuevo mediante la semilla del pensamiento contemplativo. Continúa en ese mundo, tal como lo hace aquí, muere allí y comienza de nuevo hasta que escucha la historia de la salvación y cree. Ahora entremos en el silencio. Justo aquí es donde nos sumergimos en las aguas profundas del saber interior y descubrimos los secretos que yacen en lo más recóndito de nuestro ser. En esta ocasión, nos adentraremos en un viaje a través de las estrellas del autoconocimiento y el despertar de la conciencia, inspirados por las palabras de un maestro de la manifestación, Neville Goddard. Sus enseñanzas son faros de luz en la vastedad del cosmos mental y hoy nos centraremos en una de sus revelaciones más transformadoras, que existimos como fragmentos de un ser supremo, un Cristo cósmico que contiene la esencia de todos y cada uno. Prepárate para escuchar, abrir la mente y dejar que tu corazón reconozca esta verdad, no estamos desconectados ni separados, sino unidos en un baile eterno con la divinidad. Es esta divina chispa la que resucita en cada uno de nosotros, como una flor desdoblándose al sol del amanecer. A través de este episodio, nuestra intención es que captes el mensaje de que tú, yo, y todos quienes nos rodean somos expresiones únicas de una conciencia universal que anhela reconocerse a sí misma. Estamos aquí para recordarte tu propia magnificencia, esa verdad que brilla en el interior esperando ser descubierta y honrada. Así que acomódate, respira profundamente y permite que esta reflexión sobre la intrincada y maravillosa enseñanza de que realmente somos seres cósmicos, te guíe hacia una comprensión más elevada de tu propósito y lugar en el universo. Piensa un momento en la vastedad del universo, las galaxias, las estrellas, los planetas girando en la inmensidad del cosmos. Ahora, imagina que, de alguna manera, todo eso está conectado con nosotros, con cada fibra de nuestro ser. Hoy, vamos a echar un vistazo profundo a esta idea fascinante, la de Cristo no como una figura distante y separada, sino como un ser cósmico que lo abarca todo, que nos contiene dentro de sí, y que es parte intrínseca de cada uno de nosotros. Para quienes seguimos el camino de la espiritualidad, la figura de Cristo a menudo es vista como un faro de luz, un ejemplo a seguir en nuestras vidas.
Pero más allá de su representación tradicional, hay una interpretación mucho más expansiva, diría, cósmica, que nos viene de las enseñanzas de Pablo. ¿Recuerdas esa transformación radical de Pablo? Él nos insta a reconsiderar la manera en que vemos a Cristo, no desde un punto de vista humano, sino como una presencia divina y universal. Pablo, en su carta a los Corintios, nos abre los ojos a una verdad profunda y poderosa. No nos invita a contemplar a Cristo como alguien que solamente caminó sobre la tierra y llevó a cabo milagros. No, lo que Pablo nos está diciendo es que Cristo es un ser cósmico, una fuerza vivificante que fluye a través de todo lo que existe. Y más sorprendente aún, ese ser reside en nosotros. Cristo murió por todos, resucitando en todos, elevando a cada ser humano hacia una redención colectiva e individual a la vez. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros? Significa que la historia de Cristo no es solo una secuencia de eventos pasados, sino una realidad presente y activa en el interior de cada ser humano. Significa que la resurrección de Cristo no es solo un milagro aislado, sino un fenómeno continuo dentro de la experiencia humana. Al entender a Cristo como un ser cósmico, nuestro propio sentido de la identidad se expande. Ya no somos solo individuos aislados, somos partes de una divinidad colectiva que resucita constantemente, que se manifiesta en nuestras vidas de maneras que tal vez no entendemos completamente, pero que sin duda podemos experimentar y vivir. Así como una gota de agua al unirse al océano se convierte en parte del todo, nosotros al contemplar a Cristo como una presencia cósmica, nos vemos a nosotros mismos como parte de esta gran expanse conciencia. Así, la caída y la redención se convierten en un ciclo de despliegue eterno, del cual cada uno de nosotros es parte vital. Es una narrativa poderosa que nos lleva a entender que el universo y todo lo que contiene, incluso nuestras propias almas, están infinitamente entrelazados. Adopta esta perspectiva cósmica y considera cómo modifica tu comprensión de ti mismo, de los demás y de lo divino. Mientras profundizamos en este concepto, abramos nuestros corazones y mentes al potencial y al poder del Cristo interior. Este Cristo cósmico no es solo una figura de adoración, sino una presencia dinámica que da forma a nuestra propia esencia y nos atrae hacia una comprensión mayor y más unificada de la existencia. Reflexionemos juntos sobre un choque de visiones, la tradición frente al autodescubrimiento. Es un viaje que todos emprendemos en un punto u otro de nuestras vidas, confrontando lo que se nos ha enseñado con lo que encontramos en nuestro interior. Piénsalo, desde niños hemos estado impregnados de tradiciones, muchas que honran la idea de un ser celestial externo, un Salvador que viene de fuera. En la escuela, en la iglesia, en nuestras familias, las historias y creencias pasan de generación en generación, configurando nuestra visión del mundo y nuestro comportamiento. Nos dice cómo debemos ver la divinidad, cómo rendir culto, cómo vivir nuestras vidas. Pero, ¿qué sucede cuando el ser divino que buscas exteriormente comienza a revelarse dentro de ti mismo? Aquí entra la historia de Pablo, quien nos enseña un poderoso mensaje de transformación. Este hombre, inicialmente un perseguidor ferviente de los seguidores de Jesús, terminó siendo uno de los más grandes divulgadores de sus enseñanzas. Pero, ¿qué provocó tal cambio? Pablo experimentó el Cristo, no como un individuo separado, sino como un patrón divino preexistente, profundamente tejido en el núcleo de su ser, revelándose en su interior. Cuando a Dios le plació revelarse en mí, dijo Pablo, marcando una distinción crucial. No consultó con carne ni con sangre. Es decir, no buscó validación de sus percepciones en los demás o en las instituciones establecidas. Pablo encontró esa chispa divina, no a través de rituales o doctrina, sino en un autodescubrimiento espiritual profundo e intransferible. Esta es la encrucijada entre la tradición y el tributo personal al viaje interior. Nos enfrentamos a esta bifurcación de caminos constantemente, seguir el cauce de las aguas que nos han llevado hasta aquí o explorar las profundidades de nuestro propio ser y descubrir allí, en la singularidad de nuestra conciencia, la presencia de lo divino.
Pongamos otro ejemplo de este contraste. El molde tradicional de las prácticas religiosas a menudo impone un límite a cómo percibimos la divinidad. Hacer esto, decirlo aquello, creer de esta manera. Pero el autodescubrimiento es un acto revolucionario, romper esos límites y permitir que la divinidad tome una forma personal y única en cada individuo. La enseñanza aquí es profunda y radical. Si verdaderamente deseamos conocer ese ser cósmico que somos, debemos estar dispuestos a apartarnos de los dogmas preestablecidos y embarcarnos en un viaje hacia las profundidades de nuestra propia existencia. Allí, más allá de las liturgias y las oraciones aprendidas, encontramos algo más auténtico, una experiencia vivida de la divinidad que nos transforma desde adentro hacia afuera. Tomemos inspiración de la experiencia de Pablo, que nos desafía a cuestionar, a explorar y finalmente a reconocer que dentro de nosotros habita no solo una chispa, sino un fuego completo de divinidad. En la iluminación de ese fuego interior, descubrimos que somos, cada uno, un templo viviente, un libro sagrado en constante escritura donde cada aprendizaje, cada revelación, nos conduce más cerca de nuestro yo más divino y verdadero. Así, os invito a preguntaros, ¿qué tradiciones habéis seguido hasta ahora sin cuestionamiento? ¿Y si permitís ahora que la voz interior guíe vuestra comprensión de lo divino? En este ejercicio de autodescubrimiento, podríais encontraros no solo con uno más de los misterios del universo, sino con un reflejo de vuestro propio ser cósmico. Entonces, amigos del cosmos, llegamos a una pregunta que podría parecer una paradoja en su corazón: ¿cómo es posible imitar a Dios? ¿Podemos realmente aspirar a replicar la magnitud de la divinidad, la infinitud del ser? Pero, mantengamos esto en mente, imitar no es simplemente copiar, es también comprender e incorporar. Lo primero que necesitamos para imitar a algo o alguien es un punto de referencia. En el caso de Dios, ese referente es el sentir profundo, las impresiones que nos dejan las historias y experiencias de aquellos que han tocado esa divinidad. Es como intentar reproducir una melodía que nunca has escuchado, como saber siquiera por dónde empezar. Aquí es donde la voz interior toma un papel protagónico. Tomemos por ejemplo la experiencia de Pablo, que tras ser perseguidor se convierte en perseguido, todo por un cambio radical en su perspectiva. Él deja de consultar con carne y sangre, y escucha esa llamada que le revela un Cristo no como hombre sino como un patrón salvador que habita dentro de cada ser humano. Pensemos en la imitación como una forma de arte. Para ser artistas de nuestra propia divinidad, debemos escuchar atentamente cada nota que compone esa melodía celestial. Cada relato de quienes han sentido el resurgir de ese ser cósmico en su interior es una nota en la partitura de lo divino. Y aquí viene un acto de fe tan hermoso como intrincado, creer en esas experiencias a pesar de no haberlas vivido en carne propia. Creer en el testimonio de Neville, quien asegura que un ser cayó para ser todos y va a resurgir en cada uno de nosotros. Es como escuchar sobre un país lejano, del que nunca hemos visto una foto, y aún así añorar visitarlo. Cuando Neville dice que se nos llama individualmente por ese ser que está resucitando en todos nosotros, es un eco de ese llamado que cada uno puede escuchar. La imitación no es una tarea solitaria, es un coro. Cada voz individual es esencial para el conjunto armónico. Entonces, ¿cómo imitamos? Escuchamos. Nos emocionamos y nos identificamos con esas historias de resurrección y redención. Asimilamos cada experiencia, tanto la de Pablo como la de Neville, y reflexionamos sobre cómo se manifiestan en nuestro vivir. Y, finalmente, llevamos estas historias al centro de nuestro ser, permitiendo que influyan en nuestras acciones y decisiones. ¿Puede sonar complicado? Claro. Pero cada paso que damos hacia esa imitación nos transforma. Nos acerca más a la substancia etérea de aquel ser cósmico que, según Neville, ya reside en nosotros. No es una carrera hacia un destino, amigos oyentes, sino un baile que realizamos con las melodías del universo. Así que no estemos ansiosos por ver los resultados de inmediato. La imitación es un proceso de por vida.
Al final, al igual que un estudiante de música se integra con su instrumento, así nosotros con esa presencia divina, hasta que nuestras acciones sean reflejos espontáneos de esa armonía celestial. Y así, imitar a Dios, se convierte en vivir y ser en plenitud con el cosmos. Imagina por un momento que eres único en tu recorrido, que tu relación con lo divino es una senda personal y no replicable. Esa es la premisa detrás de la llamada individual, una pieza central en el camino espiritual que hablaremos hoy. Neville Goddard nos sumerge en esta verdad con su propio testimonio, su revelación personal y cómo, en 1959, fue llamado. Aquí residiría el poder de lo que significa ser un ser cósmico. Pero, ¿qué implica realmente esta llamada? Se trata de un momento intenso y profundo de autodescubrimiento, que pocos esperan y que transforma la visión del mundo y de uno mismo. En el universo vasto y complejo de nuestra espiritualidad, la llamada individual es un destello de luz que nos orienta en nuestra travesía hacia el despertar divino. Neville asegura que este ser, este Cristo cósmico, caerá y se levantará en todos y cada uno de nosotros. Es una promesa de resurrección individual, donde cada persona experimentará su ascensión en el momento preciso que le está destinado. Quizás te estés preguntando, ¿cuándo es ese momento? Neville nos asegura que no hay un horario universal, sino que ocurre sincrónicamente con el propósito de cada alma. Hay algo poéticamente justo en esta idea, que no se nos exige seguir un camino trazado por otros, sino escuchar la llamada que resuena en la caverna personal de nuestra existencia. Porque dentro de nosotros reside un templo que está siendo reconstruido, una estructura sagrada que se levanta con las experiencias y las lecciones aprendidas a lo largo de la vida. Al igual que Neville, podemos ser llamados en cualquier instante, durante la noche más oscura o el día más brillante. Su experiencia es una antorcha encendida en la oscuridad, mostrando la posibilidad de esa llamada que podría acontecer esta misma noche o en años venideros. Pero cada uno de nosotros será llamado eventualmente por el mismo ser que se eleva en nosotros. Aquel llamado no será una fanfarria estruendosa que todos escuchen, sino un susurro íntimo que solamente tú oirás. Comprender esto es vital porque significa que nuestra redención es un camino profundamente personalizado y que nadie puede trazarnos ese camino sino nosotros mismos. No existe una fórmula, no hay pasos estandarizados que todos debemos seguir para encontrar nuestra redención. Es, en cambio, una obra de arte única, pintada con los colores de nuestras vivencias individuales y los pinceles de nuestra fe. Escápate de la noción de un destino colectivizado y adéntrate en el misterio de tu llamado singular. No hay dos redenciones iguales, como no hay dos huellas dactilares que compartan el mismo patrón. Aquí se fragua la magia del descubrimiento, aquí palpita el corazón del ser cósmico que es tanto uno con el todo, como distintivo en cada uno. Despierta a esa voz interna que te nombra, que te convoca a la gran obra de tu vida, a ser constructor de tu propio templo divino. Y, cuando llegue ese día, cuando sientas que algo en tu interior te mueve y transforma, sabrás que tu redención no es una copia, sino la versión más auténtica y original jamás contada, la tuya. La caída es un concepto que atraviesa numerosas tradiciones y culturas. Habitualmente, la interpretamos como un descenso, una especie de traspié en nuestra travesía espiritual. Pero, ¿has considerado alguna vez que tal vez este descenso no fue un error? Que en lugar de ser una catástrofe fue un acto deliberado, una elección consciente de la divinidad por experimentar la individualización, la singularidad, la vida como tú y como yo. El ser cósmico, compuesto por todo lo que existe y que Neville se refiere como Dios, no está separado de nosotros. Somos parte de esa totalidad, y esta idea va más allá de lo que nuestros ojos ven y lo que nuestras manos tocan. Caemos en este mundo, este espacio y tiempo finitos, donde cada segundo cuenta, cada respiración es un regalo y cada día es un lienzo para pintar nuestra existencia. Este mundo de muerte no es más que un escenario temporal, una puesta en escena en la gran obra del ser. En apariencia, es un lugar de limitación,
en el que enfrentamos desafíos y pérdidas, donde el tiempo parece correr y dejarnos atrás. Pero aquí es donde la redención comienza a tomar forma, aquí es donde aprendemos, crecemos y finalmente nos elevamos. Piénsalo, cada uno de nosotros lleva dentro un fragmento de ese ser cósmico. Ese fragmento se encuentra oculto, esperando ser descubierto, esperando resucitar. Y resucita, no en algún evento lejano y místico, sino en nuestra vida cotidiana, cuando reconocemos esa chispa divina en nuestro interior y comenzamos a vivir en armonía con ella. Cuando Neville habla del ser único que cayó y se individualizó como cada uno de nosotros, no está diciendo que estamos rotos o que somos un error de la creación. Al contrario, estamos aquí con el propósito divino de redimir y reconstruir ese templo interior que es mucho más grandioso ahora, después de la caída, que lo que jamás pudo haber sido antes. Esta redención no es colectiva, aunque todos formamos parte del ser cósmico. La redención es profundamente personal, como una huella dactilar, única para cada uno de nosotros. Se manifiesta a través de nuestras acciones, nuestras decisiones y nuestra voluntad. A medida que avanzamos en este camino, traemos piezas del rompecabezas divino de regreso a casa, reconstruyendo ese ser que somos en su forma más espléndida, libre y eterna. El viaje no es sencillo. Requiere de paciencia, compasión y una incansable búsqueda de la verdad. Pero vale la pena porque cada paso que damos hacia nuestro despertar es un paso hacia la expansión infinita de nuestra divinidad. Es nuestra oportunidad de trascender la muerte y entrar en una vida llena de significado y propósito. Así, la caída no es más que el comienzo de nuestra ascensión, una invitación a la redención y a la realización del ser máximo que somos. Cada uno de nosotros, en nuestras experiencias individuales, encierra la promesa de una resurrección, ilimitada y gloriosa. Con cada despertar, con cada realización, el ser cósmico se expande, crece más allá de los límites originales, y nosotros con él. Imagina por un momento que estás frente a una gran forja, el calor irradia con una intensidad abrumadora y en su centro, el metal fundido brilla y ondula con una vida propia. En este proceso de fundición, hay un molde que espera pacientemente para dar forma al metal líquido. Este molde no es otro que Jesucristo, el modelo espiritual, el patrón de salvación que todo ser humano tiene el potencial de seguir, de emular. Pero, ¿cómo puede un ser humano, con todas sus imperfecciones y limitaciones, aspirar a la perfección divina? No se trata del cuerpo físico, el cual, al final de su vida útil se descompone y vuelve al polvo. No, amigos, hablo del ser espiritual, ese que no se ve pero que es la esencia misma de lo que somos. Ese ser, dentro de nosotros, es el que debe ser reducido al estado fundido, al igual que el metal se funde en la forja. ¿Cómo se produce esta reducción? Bueno, no es algo que suceda en el mundo físico. Es un proceso espiritual, interno, donde dejamos atrás nuestras construcciones egocéntricas, nuestros apegos y deseos mundanos. Esta reducción es como una purificación, donde el fuego de la experiencia, del sufrimiento, del aprendizaje, nos moldea y nos lleva a un estado más puro y espiritualmente refinado. Jesucristo es mencionado como el molde perfecto a seguir en esta transformación. Las enseñanzas nos invitan a ser perfectos como el Padre Celestial es perfecto. Pero, ojo, esta perfección no es la que muchos confunden con no cometer errores o no tener defectos. Es la perfección del amor, de la compasión, del perdón, cualidades divinas que Jesucristo ejemplificó y que están al alcance de todos nosotros. Aquí es donde el cristianismo cobra una dimensión diferente a la religión organizada o a los cánones establecidos. No hablamos de seguir un conjunto rígido de reglas externas, sino de seguir un patrón viviente, una verdad viviente que se desarrolla dentro de cada uno. Este patrón es un camino de autodescubrimiento donde cada paso nos acerca más a nuestra verdadera identidad. Pero, como en la fundición del metal, este proceso no es fácil ni rápido. Requiere paciencia, esfuerzo y, sobre todo, fe.
Fe en el proceso de transformación, fe en la presencia del molde divino dentro de nosotros, y fe en que, al final del proceso, seremos parte de algo más grande, más hermoso y más perfecto de lo que jamás podríamos haber imaginado. La idea es aspiracional, sí, pero también es real, tan real como cualquier experiencia que vivimos día con día. Y si bien es un camino que debemos recorrer solos, está bien iluminado por las palabras y el ejemplo de aquellos que lo han transitado antes que nosotros. En resumen, la perfección divina puede parecer inalcanzable, pero tal como un artesano experto utiliza un molde para crear una obra de arte, nosotros también tenemos un molde supremo para formar nuestro ser espiritual. Es un llamado a fundirnos con nuestro molde, a dejar que la divinidad tome forma en nosotros, hasta que eventualmente brillemos con la misma luz que iluminó el camino de Jesucristo. Y así, amigos, nos acercamos cada vez más a lo que verdaderamente somos, seres cósmicos, destinados a la plenitud de la perfección divina. En este fascinante viaje de autodescubrimiento, llegamos a un punto crucial que nos hace replantearnos la esencia misma del cristianismo. Pero antes de adentrarnos en este tema, me gustaría hacer una pausa y reflexionar sobre lo que hemos aprendido hasta ahora. Hemos explorado la idea de Cristo como un ser cósmico, el cual contiene a todos y cada uno de nosotros dentro de sí. Hemos discutido cómo este ser es la unificación de todas nuestras individualidades y cómo, a través de nuestra redención, se reconstruye a sí mismo. No obstante, ahora nos adentramos en aguas más profundas, buscando comprender el papel de Jesucristo en la historia del cristianismo y cómo su vida terrenal juega un papel en nuestra salvación personal. Entonces, pensemos en la figura del hombre conocido como Jesús. La narrativa tradicional del cristianismo le ha asignado un papel central en la salvación de la humanidad. No obstante, Neville nos provoca a explorar más allá de los relatos bíblicos, no desde el punto de vista de los eventos externos, sino del patrón interno de redención que Jesús, el Cristo, representa. Pablo nos habló de esta revelación en su camino a Damasco, un encuentro que le trasladó de entender a Cristo como un hombre hacia el reconocimiento del Cristo como un modelo de salvación. Pablo descubrió que estos sucesos sagrados no estaban ligados a la vida de un único hombre entre su nacimiento y muerte, sino a un proceso divino que ocurre dentro del ser humano. Y aquí radica una verdad transformadora. No importa cuán piadosa o terrenal haya sido la vida del hombre llamado Jesús. No importa si fue carpintero o rey. Lo que verdaderamente importa es la realidad interna que se manifiesta en cada uno de nosotros a través de la historia de la redención. El Cristo interno, que Pablo revela en sus cartas, es un patrón de salvación que no conoce de tiempo ni espacio, y que aguarda ser descubierto y vivido dentro de cada ser. Es en este punto donde nuestros caminos se bifurcan. Podemos seguir viendo la figura de Jesús como un personaje histórico al cual se le atribuyen milagros y enseñanzas, o podemos trascender esta visión y verlo como ese modelo sobrenatural de autorredención. Un modelo que, una vez comprendido y asumido, nos libera de la rueda del nacimiento y la muerte y nos lleva a vivir la eternidad aquí y ahora. Neville fue aún más lejos al afirmar que la serie de eventos sobrenaturales que constituyen este patrón de redención no son una historia que sucede una sola vez en la vida de un hombre llamado Jesús, sino una realidad que puede desplegarse dentro de cada uno de nosotros. Y solo cuando nos permitimos vivir esa serie de eventos internos, es que realmente nos convertimos en partícipes de la verdadera naturaleza divina que es nuestra herencia. Quizás te estés preguntando, ¿cómo es posible que tales eventos ocurran dentro de nosotros? Bueno, consideremos que el reino de Dios no es un lugar al que vamos, sino una realidad que se manifiesta dentro de nosotros. Neville, al compartir su profunda experiencia, nos enseña que el despertar espiritual, el nacimiento desde lo alto y la aceptación de nuestra filiación divina son eventos que acontecen en el reino interno que cada uno de nosotros posee. En resumidas cuentas, el significado interno del cristianismo radica no tanto en un Jesús histórico y sus acciones en Galilea, sino en la revelación interna de ese patrón de redención que Pablo experimentó y que Neville nos testimonia.
Este patrón es el verdadero Mesías que nos aguarda, el Cristo interno que nos llama a vivir en unión con el todo. A veces pensamos en el reino de Dios como un lugar inalcanzable, ¿verdad? Como un reino que flota en algún lejano más allá. Pero estamos a punto de explorar una perspectiva radicalmente diferente, una que sacude esa idea y la hace añicos como una ventana mal cerrada durante una tormenta. Neville Goddard, cuya vida es un testimonio fascinante de estas verdades, nos ofrece una mirada interna a este reino en las experiencias más íntimas y personales. Imagina por un momento que estás dormido, no solo físicamente, sino espiritualmente. Y de repente, algo cambia. Neville describe este momento como un despertar dentro de su propio cráneo. Sí, has oído bien, dentro de su cráneo. Para él, era como si estuviera sepultado allí, y al despertar inició su nacimiento desde lo alto. No es una narrativa que comúnmente escuches, estoy seguro de eso. Este nacimiento no es el que cuentan los anaqueles de las maternidades, sino algo mucho más místico y esencial. Neville sintió como si estuviera saliendo de una tumba, emergiendo de una profundidad no física que está más allá de nuestras concepciones ordinarias sobre la vida y la muerte. Todos conocemos la frase bíblica que pondera, nacer de nuevo, pero Neville lo vivió de manera literal y simbólica, manifestando la promesa de que el reino de Dios está dentro de nosotros. Y por dentro, señores y señoras, estamos hablando del núcleo mismo de nuestra existencia. El renacimiento de Neville fue acompañado por signos que podríamos calificar de milagrosos o sobrenaturales. Pero en su experiencia, son tan reales y tangibles como la silla en la que está sentado. Este es un relato directo y crudo de salir de la calavera, de nacer desde un lugar alto que es tanto físico como metafísico. ¿Te imaginas? Un buen día despiertas en tu propio cráneo, levantas una piedra que resulta ser una cobertura simbólica, y sales a un nuevo mundo, a una nueva visión de la vida que refleja en todo sentido el reino de Dios. Y en ese momento, todas las enseñanzas religiosas, todas las figuras y símbolos que hemos visto en las Escrituras cobran vida. Los personajes que se mencionan en la búsqueda de ese niño especial en Belén, tú los verías como formando parte de tu propio relato de nacimiento. ¡Qué misterio más grande y fascinante! El punto aquí no es solo que el reino de Dios se manifiesta en experiencias únicas y personales. El punto es que cada uno de nosotros, en nuestro núcleo individual, somos puntos de acceso a ese reino. ¿Puede ser que el cielo esté más cerca de lo que pensamos? ¿Qué tal vez el cielo está en nosotros, esperando ser descubierto y explorado? Y cuando Neville habla de estas cosas, se extiende más allá de lo personal. Se convierte en el auge al que todos estamos llamados a despertar. En esa resonancia compartida, reconocemos que el reino de Dios ya está aquí, está viviente e impaciente por manifestarse en tus experiencias personales. No es una historia que le sucede a otro, es tu historia esperando verte despertar. Entonces, ¿y si lo que Neville experimentó fuese posible para todos nosotros? ¿Y si estamos a un simple acto de conciencia, un susurro de la realidad interior, para desenmascarar esta existencia glorificada y profunda? Sí, estamos hablando de cambiar la perspectiva, de girar el prisma de nuestras vidas y contemplar la luz que irradia en todos los colores del divino. Quizás sea tiempo de considerar nuestras propias experiencias, nuestras propias transformaciones y encuentros como la esencia del reino de Dios manifestándose aquí y ahora, no en un futuro distante, no en un plano inmaterial, sino dentro de esta realidad que palpamos cada día. El testimonio final de la paternidad divina es un acontecimiento profundamente personal y transformador. Imagina que estás en un momento de completa quietud y, de repente, se presenta ante ti una figura que reconoces al instante, es David, el rey, el poeta, aquel cuya historia ha perdurado durante milenios. Pero no es simplemente un encuentro histórico, es un momento que resuena en lo más profundo de tu ser. David se presenta ante ti con una mirada llena de profundo reconocimiento, te llama Padre. En ese instante, algo dentro de ti responde,
algo que siempre has sabido, pero que había sido olvidado en el tráfago de la vida cotidiana. Este encuentro es más que una simple visión, es la confirmación de tu identidad eterna y divina. La figura de David, cargada de simbolismo y promesas, es la personificación de todas las experiencias humanas, de toda la historia de nuestra existencia, y en su reconocimiento hacia ti como su Padre, se revela la culminación de un propósito divino. Aquí, en este instante de revelación, nos damos cuenta de que todas las vidas que hemos vivido, todos los roles que hemos interpretado, han tenido como propósito llevarnos a este momento de autorreconocimiento. Y así, a través de este acto sagrado de paternidad, se revela la verdad definitiva, que tú eres ese ser cósmico divino, que tú eres parte integral de la trama del universo, que cada uno de nosotros es, de hecho, una chispa del infinito, aguardando a ser reconocida y abrazada. La historia de David y su reconocimiento de su Padre cósmico somos nosotros aceptando finalmente nuestra herencia divina. Somos todos hijos del Altísimo, y en nosotros reside la semilla del universo entero. Por ende, no es una cuestión de linaje humano o de genealogías terrenales. Este es el linaje del Espíritu, una conexión inquebrantable que atraviesa el tiempo y el espacio, anidada en lo más profundo de nuestra conciencia. Cuando David reconoce su paternidad en ti, no se trata de una afirmación de autoridad mundana, sino de un reconocimiento del vasto amor y unidad que constituye la verdadera naturaleza de Dios. Es una señal que dice que la carrera ha terminado y que ahora puedes reclamar tu corona de justicia, una corona que no está hecha de metales preciosos, sino que es el conocimiento de tu inmortalidad y tu unidad con el cosmos. Esta experiencia, reflejada en las enseñanzas de Neville, nos dice que cada uno de nosotros es parte del todo divino. No somos simples espectadores de la creación, somos sus directores y actores, y en nuestras elecciones y experiencias, la obra divina se despliega. Nuestra tarea, entonces, es recordar quiénes somos realmente y reasumir nuestro papel en la gran obra del universo, no como personas separadas que luchan por su supervivencia, sino como seres divinos en un constante proceso de autorrealización. Este testimonio final nos confiere un poder y una responsabilidad extraordinarios. Nos pide que vivamos nuestras vidas no como meros juegos del destino, sino como expresiones conscientes de la divinidad. La voz de David resonando en nuestro interior es un llamado a despertar, a vivir con la certeza de que, al final de nuestra jornada, cada uno de nosotros se alzará, victorioso y eterno, como Padre, como Madre, como el ser cósmico que siempre hemos sido. Terminamos hoy navegando los vastos mares del alma y el cosmos en nuestra travesía espiritual, inspirados por las enseñanzas reveladoras de Neville. Ha sido un recorrido profundo y estimulante, y a medida que nos acercamos al puerto de esta conversación, os invito a llevar con vosotros las palabras que hemos compartido, como semillas de cambio y transformación personal. Que cada uno de vosotros, queridos oyentes, tenga la valentía de emprender vuestro propio viaje hacia el autodescubrimiento, hacia la comprensión de vuestro papel en el ser cumbre que todos conformamos. Recuerden, no estáis solos en esta travesía. Cada paso que dais en busca de vuestra verdad contribuye al ascenso del todo, a la reconstrucción del templo que todos habitamos, ese ser cósmico que busca expresarse a través de la individualidad de cada ser. Y ahora, a medida que apagamos las luces de nuestro estudio y me despido de ustedes en este episodio de Eres un ser cósmico, quiero que sepáis que la guía que buscáis suele encontrarse en la calma tras la tormenta, en la quietud de vuestro interior. Os animo a escuchar el murmullo de la divinidad que reside en vosotros y permitir que esa chispa se expanda, iluminando cada rincón de vuestra existencia. Con la esperanza de que estas reflexiones os acompañen y os inspiren hasta nuestro próximo encuentro, os dejo con un abrazo cósmico y la certeza de que cada revelación personal nos acerca más a la totalidad de lo que realmente somos, seres divinos, eternos y absolutamente conectados. Hasta la próxima, aventureros del alma. Que la luz de la conciencia universal os guíe siempre.